Simplemente como repaso, decir que tenemos aquí la entrada de alimentación, un interruptor general seccionador, que es la palanquita roja que tenemos fuera de un cuadro, que es grande, que cuesta moverla con la mano. Luego tenemos aquí el interruptor magnetotérmico QG, G general, líneas, RST, y ya nos vamos directamente a proteger cada motor con un disyuntor guardamotor, ¿vale? El símbolo es el mismo que el del magnetotérmico, ¿de acuerdo? Pero como vamos a ver que no tiene ningún relé térmico, entendemos que es un disyuntor guardamotor, ¿de acuerdo? Además podemos ajustar aquí el nivel de intensidad al que va a saltar, por lo tanto nos da esas pistas de que esto es un disyuntor guardamotor, porque podemos elegir la intensidad a la que salte la protección, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué sabemos que es una estrella triángulo? Porque tenemos los tres contactores que necesitamos. Tenemos este KM3 que está juntando todas, los extremos de los bobinados del motor en un punto, por lo tanto eso es el estrella. Y por aquí tenemos el KM2 que intuimos que es el triángulo porque, bueno, porque es justo lo contrario, no tiene las conexiones, ¿de acuerdo? Y va desde aquí, va a lo que antes se llamaba Z1, X1 y Y1, que hoy por hoy sería un 2. Sería esto de aquí, pero con el 2. Sería U2, V2, W2. ¿De acuerdo? Y por aquí tenemos el contactor, que no es ni el estrella ni el triángulo, que es el otro contactor. Podríamos llamarle entre nosotros el de alimentación, el que es constante, ¿de acuerdo? Que este no cambia, este va siempre. Digamos, este es el que, como si dijéramos que alimenta el motor, ¿de acuerdo? Y estos dos lo que hacen, los utilizamos para hacer la configuración, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿qué observamos diferente aquí? Aquí observamos el T1, ¿de acuerdo? Este primer contactor, el de alimentación o el que es constante, el que no cambia, este lo vamos a utilizar para temporizar el cambio es de aquí, de estrella a triángulo, ¿de acuerdo? Esto suele ser de un segundo, dos, tres, dependiendo del tipo de motor o la persona que lo programe aproximadamente, ¿vale? Pero al final con un par de segundos es más que suficiente, 2, 3 segundos es más que suficiente. Por lo tanto, en los primeros 2, 3 segundos funcionará KM3 y KM1, este es constante, este está siempre, ¿de acuerdo? Y al cabo de los 3 segundos, este se desactiva y pasa a funcionar KM2. Ahora vemos cómo. Después de ver el apartado de fuerza, seguimos con el de maniobra. ¿Qué vemos aquí? Pam, 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 maniobra. Nos vienen las líneas, ya no sería RST, sería L1, L2, L3, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dice? Que después de pasar por una seta de emergencia, si nadie la ha pulsado, normalmente cerrado, si nadie la pulsa, todo funciona correctamente, la corriente pasa por aquí, y nos venimos a lo que antes estábamos viendo como KM1, KM2, KM3. ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí está utilizando un contacto abierto del disyuntor guardamotor. ¿Qué significa? Que si está correcto el disyuntor guardamotor, en concreto este, que es el que estábamos viendo, si el disyuntor guardamotor funciona bien y no ha saltado por seguridad, el normalmente abierto se cierra y nos dará paso. El disyuntor guardamotor funciona al contrario que un relé térmico. El relé térmico utilizamos habitualmente el normalmente cerrado y cuando salta se abre, ¿vale? Y aquí es al revés. Cuando nosotros pulsamos el botón de el interruptor que tiene el guardamotor para activarlo, para empezar el start, se cierra el contacto normalmente abierto, se cierra, ¿vale? Y aquí que tenemos un selector, simplemente es que esta persona pues ha puesto un selector aquí y si yo selecciono y muevo la palanquita del selector, pasa la corriente y empieza el arranque estrella triángulo. ¿Qué vemos por aquí? Vamos a intentar aclararnos. KM1.
el contactor que siempre funciona, el que es constante, el que hemos llamado así mal hablado, el de alimentación. KM2 era el triángulo. KM3, estrella. Por lo tanto, el arranque, ¿cómo se llama? Estrella, triángulo. Por lo tanto, lo primero que va a entrar es el KM3, es el estrella, junto con KM1. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos observar? ¿Qué vemos? Que cuando clicamos el selector, cuando movemos la palanqueta del selector y queremos que arranque, el único sitio por donde pasa corriente de primeras es por aquí, que ahora veremos esto, un normalmente cerrado, pasa, otro normalmente cerrado, pasa, y se activa KM3. Al activarse KM3, ¿tenemos algún contacto de KM3 por aquí? Sí, aquí. Este es normalmente abierto, por lo tanto, cuando se activa KM3, se cerrará y pasará la corriente a KM1. Todo esto pasa en una décima de segundo. Por lo tanto, de primeras, en un momento tenemos KM3 activado, KM1 activado, que era lo que queríamos. Este es el constante de alimentación, que siempre va a estar encendido, y este es el estrella, que es el que queremos que encienda de primeras. ¿Qué pasa cuando KM1 se excita? ¿Tenemos contactos de KM1? Sí, tenemos KM1 aquí. Por lo tanto, se queda realimentado, KM1. Vale, y ahora vemos que KM1 tiene una bobina con un temporizador 1. Con el temporizador 1. Y vemos contactos de temporización. ¿Vale? ¿Qué debemos de observar también? Que aquí el símbolo que tiene estos dos contactos es del temporizador, pero en concreto hace referencia al simbolito que parece una C. A la C nos recuerda que son temporizadores, un contacto temporizado a la conexión. Conexión significa que es que cuando este contactor se excita, estos contactos tardarán unos pocos segundos en cambiarse. Me explico. Ponemos, imagínate, temporizador 1, 3 segundos. En el momento que a KM1 le llegue corriente, 1, 2, 3, clans, cambiará. ¿Vale? 3 segundos después de que se conecte, conexión, conecte, 3 segundos después de que se conecte, cambiarán los contactos. Este se cerrará y este se abrirá. Por lo tanto, ¿qué pasará? Recapitulando, eh, clico el selector, cambio el selector, se excita estrella, se cierra por aquí, pasa al constante de alimentación que se queda realimentado por aquí, ¿de acuerdo? Y empieza con la cuenta. 1, 2, 3, cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que se abre, la rama de la estrella se abre y por lo tanto ya no llega corriente a la estrella, pero este se ha cerrado. Y al cerrarse este, lo que hace es dar corriente al triángulo. Y ya hemos pasado de KM1 y KM3 de estrella a KM1 y KM2 triángulo. Y ya se queda siempre así. ¿Hasta que qué? Pues hasta que este selector se pare o el disyuntor guardamotor entre en avería y se pare. Y por este lado, ¿qué vemos? Que este piloto, este L1 o H1, se excita, se enciende, se ilumina cuando está KM2, cuando está el triángulo, que es ya su funcionamiento constante hasta el día que alguien quiera parar este motor. Pues esto es la explicación de una estrella triángulo, no tiene mucho más.